Hola, en esta semana vamos a continuar avanzando en relación a los contenidos que venimos trabajando en este cuatrimestre y vamos a trabajar un tema muy interesante que van a ver que se vincula eh, con todos los temas que nos va a atravesar, con todos los temas que venimos planteando desde la unidad 1. Por un lado, muy relacionado con el tema que vimos en la clase anterior, con las infancias y con el derecho de las infancias y adolescencias y juventudes a acceder a la ESI, ¿no? Esto que ustedes ya deben haber escuchado hablar, que es la educación sexual integral desde el enfoque, desde los derechos humanos y desde la perspectiva de género, consideramos que la ESI no avanza en el trabajo de prevenir muchas de las problemáticas que hemos ido trabajando en cada una de las unidades. Hoy vamos a ver por qué es importante la ESI, por qué es importante en esta materia y para todas las carreras que están cursando esta materia. Trabajo social, ciencias de la educación, comunicación, historia, filosofía, antropología, ¿no? Vamos a ver que la ESI no es propia de los educadores, sino que va a atravesar, ¿no? Y esto que ponemos en relación a los derechos. Esta imagen que ya hemos trabajado en el práctico de infancias es de Che Alejandra, si ustedes pueden buscarla en la web, tienen unas ilustraciones desde esta perspectiva vinculada a infancias, derecho, la ESI, diversidad, etcétera, etcétera. Entonces, la educación sexual integral y vamos a tomar sobre todo las conceptualizaciones desde el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que parte de esta frase que es muy interesante para destacarla, ¿no? Si es parte de la vida, es parte de la escuela. No vamos a empezar a despejar esto que si es la escuela, no, si es parte de la vida, va a ser parte de la escuela. Como normativa principal tenemos la ley 26.150, en la que se establece que todos, todas, todes, les educandes tienen derecho a recibir educación sexual en los establecimientos públicos, de gestión estatal y privada, de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. ¿No? En esta ley se establece la creación y los objetivos de dicho programa. Es sancionada en el 2006, fíjense que ya estamos en el 2022, todo el tiempo que ha transcurrido entre su aprobación y en el 2022. Igual vamos a ir viendo alguna de estas normativas. En la resolución del Consejo Federal del 2008, la número 43, se establecen los lineamientos curriculares para la educación sexual integral. O sea que eh, los lineamientos curriculares son aquellas definiciones acerca de qué es lo que se va a enseñar en diversas áreas. Y en este caso es interesante poder mirar cuáles son aquellos que han sido seleccionados para la enseñanza de acuerdo a los niveles. En la resolución del Consejo Federal del 2018 también, la 340, se establecen los núcleos de aprendizaje prioritario. Ustedes deben haber escuchado los NAP para cada nivel educativo, ¿no? Estos aparecen como estos grandes aprendizajes que resultan como piso para todas las provincias sobre lo que sí o sí las escuelas deben enseñar y en relación a la ESI. Este
año, en el 2022, tenemos otra resolución. Digo, es importante poder traerla porque es el marco normativo en relación a la ESI a través de la resolución 419 en la que se reafirma, ¿no?, la educación sexual integral como política de Estado. Entonces, aquí las provincias se comprometen a fortalecer, extender y profundizar la implementación de la ESI en cumplimiento de la ley y de toda la normativa vigente que la complementa. En esta resolución se van a enumerar ciertas cuestiones en relación a cómo se garantiza, y hay una interesante que está vinculada sobre todo a, por ejemplo, en los concursos de directivos o supervisores o de funcionarios, incorporar temática de las ESI como temática a evaluar, ¿no? Entonces, que también es interesante. En la resolución del 18, vuelvo un poquito para atrás, también se establece algunas garantías para que se incorpore la ESI en la formación docente de todas las disciplinas y carreras, ¿no? Lo cual es interesante porque en la provincia de Jujuy no todos los profesorados tenían incorporado la materia como ESI, solo muy pocos, y a partir del 2019, en los cambios de planes de estudio y a través de esta normativa, se ha logrado que tengan una materia, seminario de ESI en educación sexual integral, y en la universidad, que tampoco está contemplado en la normativa de la ley de ESI, no la creación de este espacio, pero en nuestra universidad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y a través de el área académica de género y derechos humanos, de las cuales esta materia forma parte, damos un seminario optativo de ESI en función de garantizar la formación de nuestras estudiantes en esta temática. ¿Qué es lo que implica la ESI? La ESI implica un abordaje integral que va más allá de la prevención, ¿no? No se dedica a prevenir ciertas cosas, sino va a adoptar un sentido más positivo en relación a la promoción. Entonces, para promover es necesario brindar información correcta, pero también es fundamental darles lugar a los chicos, chicas y chiques, y a nosotros, nosotras también, los y les adultos, adultos, adultas, para reflexionar grupalmente sobre esas situaciones y otras que pueden plantearnos, ¿no?, en relación a estas temáticas. Entonces, eh, fíjense cómo vamos vinculando este tema con lo que ya hemos visto en la unidad anterior. Entonces, la propuesta de la educación integral se basa en 4 fundamentos. La base desde la cual la ESI fue pensada y es promovida en las escuelas, como decíamos, está vinculada a la promoción de la salud, las personas involucradas como sujetos de derecho, esto que ya lo hemos trabajado anteriormente cuando hablábamos de los derechos de las infancias, la atención a lo complejo del hecho educativo y la integralidad del enfoque de la ESI y sus implicancias. Fíjense que no es educación sexual solo, sino que aparece esta palabra que hace referencia a una conceptualización que es integral, la integralidad. En la ley 26.150 decíamos que fue aprobada en el 2006 y hace foco en los derechos de las infancias y adolescencias en recibir la educación sexual. Cuando hablamos de las puertas de entrada, ¿no?, ¿qué significa por dónde entra la ESI en relación a la escuela, por ejemplo? Vamos a hablar de las puertas. Una de las primeras, por ejemplo,
y la reflexión sobre nosotros, sobre nosotras y nosotres mismos, ¿no? Es interesante el planteo, no solo desde el contenido abstracto, sino pasar por uno, por una misma, esto que tenemos que enseñar. En relación a la escuela y la enseñanza, por un lado tenemos el desarrollo curricular, la organización de la vida institucional cotidiana y los episodios que irrumpen en la vida escolar, ¿no? Por un lado, esto que el desarrollo curricular significa qué es lo que nos proponemos enseñar como contenido, como actividades, la vida institucional, ¿no? Cómo se organiza, y vamos a ver algunos ejemplos, y estos emergentes que nos aparecen en la cotidianidad del día a día de las escuelas. Y por otro lado, una puerta muy importante es la escuela, las familias y la comunidad, ¿no? Cómo se vincula la escuela con el contexto. eh, ¿No? Ustedes deben haber visto que también hubo una gran campaña en contra de la ESI. Bueno, ahí aparece también esta puerta de entrada que es interesante poder vincularla desde la escuela. El Consejo Federal de Educación, para establecer los lineamientos curriculares de la ESI, ha pasado por diversos procesos de consulta en relación a diferentes especialistas en relación a las temáticas, a los sujetos y sujetas de aprendizaje y enseñanza de diversas disciplinas. Los lineamientos curriculares que es lo que están viendo acá en la parte superior, es un cuadernillo que les ha llegado a todas las escuelas y que han sido repartidos en su momento a muchos docentes y que tenemos también acceso desde la web. Son los contenidos básicos y esto que les decía al principio, el piso mínimo para garantizar el derecho a la ESI a todo el alumnado del país. Como comentábamos recién, esto llevó todo un proceso de consulta y fueron especialistas quienes llegaron a consensos que se dieron a través de las diversas jurisdicciones y los distintos sectores de la sociedad. Estos fueron aprobados por unanimidad en el 2008 en la resolución 45 por el Consejo Federal de Educación. En estos lineamientos y en las normativas para la ESI se establecen diversas formas de enseñanza de la ESI. Entonces, puede aparecer como un espacio transversal o un espacio específico, ¿no? Transversal significa que va a recorrer diversas materias, disciplinas, ¿no? Lo que depende de lo que estemos hablando, si es de primaria o inicial o en secundaria, o un espacio específico. Para la educación primaria e inicial, se sugiere un abordaje transversal, fundamentalmente desde las áreas de ciencias sociales, formación ética y ciudadana, ciencias naturales, lengua y literatura, educación física y educación artística. En la secundaria, la educación sexual integral podría encaminarse progresivamente a la creación de espacios curriculares específicos. Vamos a ver que una de las características y pilares de la educación sexual integral, ¿no? Es pensar en esto que decíamos de la integralidad, ¿no? Y cuando decimos integralidad no es que tomamos un pedacito de acá, un pedacito de allá, sino que tenemos que pensar cómo aparecen vinculados y vamos a ver que está organizada a modo de poder tener más claro cuáles serían algunos de los procesos que deberíamos enseñar desde la ESI, son estos 5 ejes.
Un eje es respetar la diversidad, otro eje es reconocer la perspectiva de género, cuidar el cuerpo y la salud, ejercer nuestros derechos y valorar la afectividad. Fíjense cómo aparecen en este esquema, todos vinculados, ¿no? Cada uno, y vamos a ir viendo cómo se van relacionando cada uno de ellos. Ejercer nuestro derecho, vamos a empezar con este eje que tiene que ver con algo que ya hemos venido trabajando en relación a las infancias y adolescencia, y que ahora lo vamos a vincular directamente con este acceso a los derechos y, por ejemplo, el derecho a recibir educación sexual integral. Este eje se basa en el paradigma de los derechos humanos, en el cual ustedes se están formando, y ubica a las personas como sujetos de derechos, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hecho esta distinción con la ley anterior, que eran los niños y las niñas tomados como objeto? Bueno, no, ahora la ESI está sujeta a este nuevo paradigma. Entonces, un primer derecho es derecho a recibir educación sexual integral, derecho a recibir información científicamente validada para cuidar su propio cuerpo y asumir conductas responsables y solidarias en relación a los otros y a las otras. Derecho a habitar instituciones educativas en los que se respeten por igual los derechos de varones y mujeres sin estereotipo de género que cimienten desigualdad, derecho a vivir sin violencia, derecho a poder vivir libremente su sexualidad sin ningún tipo de discriminación por su orientación sexual, derecho a poder expresar sus emociones y sentimientos, derecho a contar con adultos responsables que puedan acompañarlos y orientarlos en situaciones de maltrato y abuso, ¿no? Fíjense que está fuertemente enfocado en los derechos de los niños, de las niñas, adolescencias y juventudes. Un segundo eje, que este nos tiene que sonar muy presente, porque es uno de los ejes que trabajamos en esta materia y que tiene que ver con el reconocer la perspectiva de género. Y si miramos esta hermosa imagen, vamos a ver ahí ¿no? Cómo aparecen eh, otras formas de presentar relación, actividades que se consideran para niños y para niñas, ¿no? En la primera, niños que están jugando con muñequitos, con bebés de botes, y en la segunda imagen, niñas jugando a la pelota, ¿no? Que también creemos que es interesante poder circular estas representaciones que hay acerca de actividades, que esto ya lo hemos visto, estereotipada en relación a varones y mujeres. Acá no vamos a trabajar todo esto porque ustedes ya lo vieron, pero vamos a retomar esta definición de que el género no es una categoría construida, no es natural y que atraviesa tanto la esfera individual como la social, ¿no? Entonces, ahí vamos a retomar todo esto que venimos trabajando desde la unidad 1 hasta esta unidad. ¿Cuáles son aquellas cuestiones importantes en este eje? Uno, tener cuidado con el uso del lenguaje sexista. Muchos y muchas y muchos nos han preguntado o están cuestionando en relación a esto. Vamos a tener una clase sobre el lenguaje, pero desde acá ya lo queremos plantear desde la ESI en relación a qué. A que el lenguaje sexista es aquel que se usa sobre todo para nombrar desde lo masculino como genérico. Por lo tanto, se produce una invisibilización de las niñas,
las adolescentes, las docentes y las madres, ¿no? Y después vamos a hablar acerca de aquellas que se nombran o se nombran desde las identidades diversas. Otra cuestión importante en relación a este eje es la reproducción de estereotipos de género, ¿no? que se encuentra vigente en los y las docentes cotidianamente en las escuelas. Esto se atribuyen rasgos diferenciados de personalidad propios de mujeres y de varones. Podemos encontrar que se piensa que las alumnas son tranquilas, mientras que los varones son más bruscos y agresivos. Entonces tenemos, por un lado, en relación al lenguaje, a los estereotipos que vamos reproduciendo dentro de las instituciones y la desigualdad en la distribución del espacio de esparcimiento. Fíjense ustedes, miren en su propia experiencia cómo eran las escuelas y van a ver que hay cierta tendencia a que en los patios abiertos o cubiertos suele ser un lugar para la cancha de fútbol o los aros de básquet de uso predominantemente masculino. Esto va a tener que ver mucho con la organización institucional, que es una de las puertas que hablamos anteriormente. Otro eje importante es cuidar el cuerpo y la salud. Acá vamos a partir de esta idea de que el cuerpo no es solo una dimensión biológica, sino que está constituida también por los significados y valoraciones que se le otorgan en cada sociedad, por los sentidos que circulan en torno al cuerpo, en todas las instituciones que atraviesan la vida de una sujeto-sujeta. El cuerpo ha sido y es objeto de reflexión para diversas ciencias, como por ejemplo la medicina. Esto ya lo hemos visto también en una unidad anterior, la sociología, la antropología, la psicología. Nuestro cuerpo lleva las marcas de nuestra historia, las miradas, contactos y lenguaje que cuando éramos niños, niñas, tuvieron sobre el mismo las personas. Todas estas percepciones y experiencias se habrán visto reforzadas y profundizadas o puestas en cuestión y transformadas en la escuela. Entonces, vamos a ver que hay ciertas representaciones y valoraciones sobre el propio cuerpo que es tanto individual como colectiva. Devenir sujetos sexuados, hacerse mujer o varón, no es solo un dato biológico, que es lo que ya hemos visto, sino que es un proceso a lo largo de una historia personal, social, cultural y política. Entonces, consideramos que es muy importante despejar que esta vinculación que también decíamos de las infancias, que las infancias no es solo una construcción de edad, sino también todas estas vinculaciones y construcciones subjetivas y colectivas en relación a ella. Un eje muy importante es respetar la diversidad. Aquí es importante reconocer la existencia de presunción de heterosexualidad, o sea, cómo las docentes y las personas en las instituciones presuponen, o sea, anteriormente de saber, ya están presuponiendo si son varones y mujeres. En respetar la diversidad, es importante combatir la discriminación por orientación sexual o por identidad de género, que ya que no es un tema solo del colectivo LGTBIQ+, sino de todas las personas, ¿no? Todas las personas podemos trabajar y debemos trabajar en contra de la discriminación. No existe una sola manera de ser gay o lesbiana, de ser heterosexual, de ser varón o ser mujer. Esta idea nos ayuda a no caer en estereotipos del tipo todos los gays son así, todas las lesbianas son así,
o los hombres son así o las mujeres son así, ¿no? Entonces, es muy interesante este eje del momento que nos ubica desde un lugar de despejarnos de los prejuicios. Es importante incorporar en nuestras reflexiones que no importa si se habla de un grupo grande o un grupo pequeño, si son muchas o pocas las personas, gays, lesbianas o trans, todas son igualmente importantes. Por lo tanto, el respeto y los derechos deben ser siempre reconocidos. La identidad de género es una categoría autopercibida, por lo tanto, si una persona adopta una identidad femenina, tenemos que referirnos a ella en femenino, y si la identidad que asume es masculina, tenemos que tratarla en masculino. Esto lo hemos visto también en relación a las identidades, ¿no? Y en cómo conocer acerca de estas definiciones que ustedes vieron en el manual de la ley de la práctica, nos ubica en este lugar de respeto hacia todas las personas. En respetar la diversidad, es interesante pensar en estrategias y acciones para propiciar el respeto y la valoración positiva de todas las personas, sea cual sea su orientación sexual. Las escuelas deberían ser espacios en los cuales todas las personas tengan libertad de poder expresar su condición sexual sin temor a ser discriminadas o estigmatizadas. Analizar algunas afirmaciones que se suelen circular relacionadas con la conveniencia o no de hablar con las y les jóvenes sobre la orientación sexual, identidad de género, ¿no? Hay muchas personas que afirman que los adolescentes que manifiestan una conducta no heterosexual están pasando por una etapa y que se supera, o que hablar de homosexualidad puede predisponer a los y las jóvenes hacia esa orientación sexual. Consideramos que son afirmaciones incorrectas y que lo que intentan hacer es justificar de que no se hablen de ciertos temas. Considerar que el reconocimiento ante los demás de una orientación no heterosexual es una decisión que toma cada persona, al igual que elegir el momento y con quiénes compartirlo. Nadie puede obligar a otra persona a que silencie su condición sexual, ni se lo puede obligar a decirlo. No obstante, generar climas de libertad, confianza y respeto promueve un mejor desarrollo de todas las personas, incluida la posibilidad de manifestarnos tal como somos y sentimos. Valorar la afectividad es otro eje de la ESI, ¿no? Que es muy interesante en relación a que la escuela debe enseñar sistemáticamente a reflexionar sobre actitudes como la escucha, la empatía, la solidaridad, la inclusión, el respeto y el amor. No se puede pensar el acto pedagógico por fuera del encuentro entre personas, ya que los y las que circulamos por instituciones somos personas. Tanto en la vida como en la escuela, la afectividad despliega todo su potencial partiendo de esa experiencia con un otro. En este vínculo de apertura, de reciprocidad, de diálogo, de escucha y de en cambio, el aprendizaje solo es posible mediado por los vínculos afectivos, en los que el deseo de apertura al otro lleva a tener una mirada de reconocimiento y respeto. La afectividad es tanto contexto como condición de los aprendizajes. Entonces, acá es interesante poder retomar lo que trabajamos desde la ESI en relación a temáticas, por ejemplo, que pueden ser la amistad y el enamoramiento. Eso hay que trabajar con las adolescentes, sobre todo, la amistad desde muy niños, las habilidades comunicativas, de emociones, sentimientos, deseos, necesidades, de poder decir los problemas, la reflexión y el desarrollo de habilidades psicosociales, tal
como la escucha, la empatía, la resolución de conflictos, a través del diálogo, la toma de decisiones y el pensamiento crítico y creativo, la intimidad propia y la ajena, el rechazo a toda manifestación afectiva coercitiva y a toda forma de abuso y violencia de género y sexual. Fíjense que lo interesante de este eje es que va a establecer, ¿no? U orientar o guiar acerca de estas temáticas que son interesantes en relación tanto a lo actitudinal como qué es lo que sí debemos tener en cuenta en relación a eh, les jóvenes y las infancias e incluso entre adultos y adultas y adultes, ¿no? Un poco despejar acerca de que no se trata solo de las emociones y de gestiones de emociones individuales, sino que tiene que ver con esta construcción más colectiva con otros y con otras. Para que se enseñe educación sexual integral, deben estar presentes los 5 ejes. Yo no puedo tomar solo uno y enseño uno, el que me conviene, el que conozco, el que sé. Lo que tengo que ver es que en cada propuesta que yo realice, tiene que aparecer los 5 ejes. Y ahí estamos viendo, retomando estas imágenes de Tia Alejandra, ¿no? Como la educación sexual integral para abrir caminos, ¿no? En este sentido del enfoque de derechos humanos y desde la perspectiva de género. Y la ESI nos permite soltar los mandatos y los estereotipos de género, entre otras cosas. Bueno, esperamos que les haya resultado interesante, ¿no? Esta temática y que lean los materiales. Nos estamos encontrando.